Bienvenidos una vez más a Abre los Ojos. ¿Cuántas veces os habéis sentido atosigados por vuestra compañía telefónica? Llamadas incesantes a deshora, infinidad de mensajes de teléfono sobre nuevas promociones y ofertas e incluso multitud de avisos sobre tarifas y suscripciones. Un sinfín de notificaciones que nos agobian y que en algunos casos nos amedrentan para que no cambiemos de telefonía. ¿Les suena? Si es así, quédense para ver el programa entero porque les merecerá la pena. Y no solo eso, ¿alguna vez han tenido algún deudor moroso, esa persona que os ha dejado a deber dinero y que no lográis que os pague ni a tiros? ¿Y no sabéis lo que es o cómo funciona un procedimiento monitorio? En este caso os aconsejo que cojáis papel y boli, porque aunque suene raro, como a monitor, este procedimiento permite que las personas puedan reclamar el pago de sus deudas siempre que éstas cumplan una serie de requisitos. Si queréis saber de qué requisitos estamos hablando, estar atentos. Os lo voy a explicar con un ejemplo muy claro. Ese vecino que no paga su comunidad. No os hago esperar más. ¡Comenzamos! Las compañías telefónicas son como una relación de amor-odio. Las necesitas, pero en cuanto una ofrece mejores prestaciones que otra, sales pitando a coger el ofertón del momento. ¿Quién no ha hecho algo así alguna vez? Pero imaginaros que después de dejarlo con una compañía, esta hacía una campaña de acoso y derribo para que no te vayas. Algo parecido es lo que le ocurrió a un cliente de Orange. La compañía comenzó a acosarle con llamadas, mensajes y cobros indebidos después de que el cliente decidiera rescindir su contrato. Ante el acoso, el cliente demandó a Orange por los eventuales daños y perjuicios que había sufrido al intentar desligarse del contrato de telefonía móvil. En concreto, pidió una indemnización de 2.000 euros en concepto de los daños morales que había sufrido. Vamos a ver qué ocurrió exactamente. El 20 de diciembre del año 2012, el cliente procedió a acreditar la baja en la compañía mediante la entrega de los aparatos electrónicos correspondientes en una de las oficinas de Orange. Sin embargo, la compañía intentó cobrarle penalizaciones por incumplimiento del contrato y por consumos que no procedían, tal y como revelaron después las pruebas en el juicio. La acción del demandante de entregar los aparatos y de desvincularse por completo de la compañía puso de manifiesto su actuación y buena diligencia. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la compañía no cesó en su empeño, procediendo a recibir y a remitir recibos y facturas por conceptos indebidos. Según el juzgado de primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria, esta conducta por parte de la empresa ocasionó un menoscabo y una afectación personal al afectado, al encontrarse en una situación de incertidumbre por la deuda injustificada que se le reclamaba. Y por ello el juzgado le condenó a la empresa a indemnizarle con 900 euros por los daños morales que le causó. Sentencia además que no es susceptible de recurso alguno. Bueno, no son los 2.000 euros que él había solicitado, pero lo que podemos ver en estos casos es que la justicia está de nuestro lado y que esa conducta abusiva por parte de las compañías telefónicas no tiene cabida. El procedimiento monitorio es un trámite judicial sencillo y muy útil para todos. No. No vale dormirse. Venga, que vuelvo a empezar. Y os prometo que lo hago ameno. Este procedimiento sirve para reclamar el pago de una deuda y agilizar su cobro. ¿Quién puede interponer este procedimiento? Cualquier persona, tanto física como jurídica, es decir, un particular o una empresa. Por ejemplo, me gustaría hacer especial hincapié en el caso de los vecinos que no pagan a las comunidades de propietarios, como he comentado. Esto lo vamos a ver en detalle ahora en un momentito, porque a veces nos encontramos con el problema de que hay vecinos jetas, o mejor dicho, súper jetas, que nunca pagan y se quedan tan anchos. Me parece un tema bastante interesante y que merece un desarrollo mayor. Ahora bien, para poder hacer uso de este maravilloso recurso, será necesario además que la deuda cumpla en concreto 4 requisitos. Deberá ser líquida, es decir, que esté en dinero. Básicamente esto se refiere a que tiene que estar en una moneda de curso legal, como el euro, y no vale un billete de Monopoly. Determinada, esto quiere decir una cuantía concreta, por ejemplo 650,25 euros. Vencida, que haya pasado el plazo tope de vencimiento establecido o bien por las partes o bien en la ley. Y exigible, esto quiere decir que el pago de la deuda no esté sujeto a ninguna condición que impida su reclamación. Por ejemplo, que la deuda haya prescrito, porque el acreedor tiene un plazo determinado para reclamar al deudor el pago de la deuda. En el caso de los impuestos se ve muy claro, porque la deuda con Hacienda prescribe a los 4 años y a partir de ahí no te pueden pedir dinero por esa deuda. Además, la deuda deberá venir acreditada documentalmente a través de un principio de prueba. ¿Y sabéis qué documentos sirven como principio de prueba? Los vamos a ver.
Aquellos documentos que estén firmados por el deudor. Aquí vale incluso hasta un sello o una marca o cualquier otra señal. Documentos creados de forma unilateral por el acreedor, es decir, facturas, albaranes de entrega, certificaciones, un telegrama. También sirven aquellos documentos que son comerciales, adicionales al documento en el que conste la deuda. Y además tienen que acreditar una una relación anterior duradera. Por ejemplo, un cheque, una nota de pedido, una factura comercial. E incluso, en el caso de que haya en nuestra comunidad un vecino que no paga, se deberá aportar un certificado de liquidación de la deuda con la comunidad. Y creo que ha llegado el momento de explicar a fondo y con detenimiento este caso. Vamos a ver cómo debería actuar la comunidad de propietarios en caso de morosidad de un vecino. Tal y como hemos mencionado, cuando un vecino no paga los gastos comunes acordados por la Junta de Propietarios, tanto si son ordinarios como extraordinarios, la Junta puede reclamarlos bien por un medio de un juicio monitorio, como hemos visto, o por el procedimiento declarativo correspondiente. Y antes de continuar, quiero que hagamos una breve pausa para explicar qué diferencia hay entre uno y otro y por qué vamos a centrarnos solo en el monitorio. Hablamos de un procedimiento declarativo cuando nos referimos a un juicio verbal en el caso de que sea una deuda inferior a 6.000 euros y si es superior a un procedimiento ordinario. ¿Pero por qué quiero centrarme solo en el juicio monitorio y no en el declarativo? Primero, porque es mucho más sencillo y rápido. Segundo, porque es bastante más barato. Tercero, porque siempre que la reclamación de cantidad sea inferior a 2.000 euros, no será necesario contar con un abogado o procurador. Además, hay que tener en cuenta que la duración media de un monitorio es de unos 6 meses y medio, según el Consejo General del Poder Judicial, con lo cual no está mal. Y por último, hay que destacar que es más eficaz. Su eficacia se basa principalmente en que implica el trámite, o sea, lo que hace es simplificar el trámite tradicional de reclamar dinero. Es decir, esto lo que quiere decir es que si antes había dos procedimientos, por así decirlo, el monitorio lo condensa en uno solo. Funciona como una especie de advertencia en deudor de que si no paga, le lleva a juicio. Generalmente el proceso finaliza con el pago del dinero, aunque hay ocasiones en las que es necesario acudir a la vía judicial. Como hemos elegido centrarnos solo en el monitorio, volvemos a nuestro ejemplo y vamos a ver qué pasos tiene que seguir la comunidad de propietarios si se encuentra con un vecino moroso. ¿Qué tendrá que hacer la comunidad? Lo primero, aprobarlo en Junta de Propietarios la liquidación de la deuda con el vecino. Aquí que debe aparecer el origen de la deuda, el tipo de gasto y el concepto de la deuda, así como el importe. Además, se autorizará también que el presidente o el administrador, en su caso, pueda ejercer las acciones judiciales contra el deudor, es decir, se le dan poderes. Una vez aprobado el acuerdo, la Junta deberá notificárselo al vecino moroso, en su domicilio, pero ¿en cuál? En el que éste hubiese designado, y si no hubiera designado ninguno, entonces en la vivienda del que sea propietario en la comunidad. ¡Ojo con esto! Porque si se ha intentado llevar a cabo una notificación en los domicilios anteriores sin éxito, entonces se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación en un tablón de anuncios de la comunidad. Eso sí, para darle un respiro al deudor y no ir a degüello, es conveniente concederle un plazo voluntario de pago de 15 días antes de iniciar el procedimiento. Ahora bien, si no abonan la deuda en ese plazo voluntario, entonces, para que el procedimiento monitorio salga adelante y sea viable, ¿qué deberá aportar el demandante junto a la demanda? Algo que ya hemos dicho al principio del todo. Bingo, el certificado de la liquidación de la deuda. ¿Y cómo además se tiene que aportar? Pues de forma individual, firmado por el secretario y con el visto bueno del presidente. Este certificado es un requisito totalmente necesario para el procedimiento. Ahora bien, ¿qué deberá figurar en este certificado? El importe de la deuda, especificando los días, semanas, meses o años que adeuda, así también como el tipo de gasto y el importe desglosado que se va a reclamar. Lo mismo que se indicó en la Junta. Continuamos con el procedimiento monitorio. Ya sabemos cómo tiene que ser la deuda, exigible, líquida, tiene que haber vencido y también sabemos qué documentos tiene que aportar en cada caso. Teniendo esto claro, vamos a ver cuáles son sus fases. Primero comienza con una petición o un escrito de demanda que hace el acreedor de la deuda. En el escrito se incluirá todo lo que hemos explicado anteriormente, es decir, el origen de la deuda, la cuantía y así como todos los documentos que acrediten la existencia de la deuda, junto con la identidad del deudor y también los domicilios tanto del acreedor como del deudor. Para la presentación de este primer paso no es obligatorio que intervenga un abogado ni un procurador, como hemos mencionado, aunque sí es conveniente.
Si un ciudadano quiere presentarlo solo, lo puede hacer utilizando el modelo de demanda de juicio monitorio que publicó en el año 2016 el Consejo General del Poder Judicial y que además pueden encontrar en la página web del Poder Judicial. Imaginemos que si se presentada una vez la petición, el deudor no se encuentra en el domicilio que ha hecho constar, entonces el demandante aquí puede pedirle al juzgado que averigüe su domicilio. Una vez admitida por el juzgado la petición de este juicio monitorio, el letrado requerirá al deudor para que pague la deuda en el plazo de 20 días hábiles. En ese momento, ¿qué pueden ocurrir? Tres cosas: que pague el deudor, entonces se archiva el procedimiento; que el deudor no pague ni tampoco se persone en el juzgado, entonces se declarará terminado el proceso y el acreedor podrá iniciar la ejecución de esa cantidad mediante el embargo de los bienes, de las nóminas, vehículos o cuentas corrientes. O bien que el deudor se oponga a la petición de monitoreo. ¿Sí? Esto es posible. Para ello deberá ir a juicio y en el plazo de 10 días manifestar por escrito los motivos por lo que justifica que no debe la deuda. ¿Dónde tendrá que acudir el acreedor? Al juzgado competente, que será el de primera instancia del domicilio o residencia del deudor. Aquí hay una regla especial para los supuestos de impagos de los gastos de comunidad. Por ejemplo, si el deudor tiene un apartamento en Alicante que usa para sus vacaciones de verano, pero tiene su domicilio en Madrid, la comunidad puede demandarlo o bien en Alicante o bien en Madrid, a su elección y como considere. Un último aspecto a destacar es que en la actualidad no hay límite de reclamación, algo que sí ocurría antes. Es decir, que ahora se puede interponer este procedimiento para reclamar cualquier tipo de importe de deuda. Espero que os haya sido de utilidad, por lo menos aclarativo. Muchas veces desconocemos que existen procedimientos más sencillos y fáciles que nos pueden salvar de ciertas situaciones, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil y complicado que es todo. Os espero para la semana que viene porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de ese cumplimiento. Hasta pronto.